Bueno, buenos días, tardes, noches. Primero que nada me presento, mi nombre es Luna de Aguas, pertenezco al programa de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico y en esta ocasión en la asignatura Lógica Aristotélica estaré explicando lo que son y cuáles son los silogismos irregulares. Bueno, empiezo a presentar el contenido de esta presentación. Acá contenemos los silogismos irregulares. ¿Cuáles son los tipos de silogismos? Que estos silogismos también presentan más adelante derivados u otros modos también de silogismos entre ellos mismos. Entonces, también quería dar un esbozo sobre las abreviaturas que estaré usando para poder explicar un poco sobre la estructura de estos silogismos, que sería P mayúscula, PM mayúscula, premisa mayor, PM minúscula, premisa menor, C conclusión, P sujeto y predicado, que es pues una premisa, o parte de una premisa, pues, y no A, que sería negación de una premisa, puede ser no A, no B, no C, ya, eso pues depende. Bueno, antes de comenzar, resaltar también que un silogismo irregular es un tipo de silogismo que no sigue las reglas estándar pues, de un silogismo estándar y que puede ser inválido puesto que puede fallar en su estructura o puede tener una premisa que puede ser errónea o no puede tener pues un tipo de coherencia, ¿no? Empezamos con el primer tipo de silogismo irregular, que sería el entimema, que el entimema pues falla en su estructura, puesto que no ofrece una estructura completa del razonamiento. Existe el entimema de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Explicaremos primero el entimema de primer orden. En el entimema de primer orden, ¿qué pasa acá? Se suprime lo que es la premisa mayor, ¿no? Aquí en el ejemplo se ve como solo está la premisa menor, yo pienso, luego la conclusión, yo existo. Ya. La forma correcta de este silogismo sería todo el que piensa existe, luego va yo pienso en la premisa menor, conclusión, luego yo existo. ¿Ya? Esto sería un silogismo de la primera figura, A, I, Darí. El entimema de segundo orden. Entimema de segundo orden, lo que pasa es que se suprime ya no la premisa mayor, sino que se suprime la premisa menor. ¿Cómo así? Bueno, premisa mayor. Todo el que piensa existe. Conclusión, pasa enseguida la conclusión. Luego, yo existo. Más nada, no hay premisa menor en ningún lado. Se infirió enseguida. Y ahí va el silogismo completo. Todo el que piensa existe. Luego va yo pienso. Conclusión, luego yo existo. Entimema de tercer orden. Entimema de tercer orden se excluye la conclusión. ¿Sí? De que esto va como pues en orden, ¿no? Primer orden, premisa mayor. Segundo orden, premisa menor. Tercer orden, conclusión. Sencillo. Aquí va. Premisa mayor. Todo el que piensa existe. Luego, premisa menor. Yo pienso. Ya, ahí se queda. No hay conclusión. Y ahí sería el silogismo completo. Otro ejemplo también sería, ¿no? Premisa mayor, el barrio se encuentra sin fluido eléctrico. Premisa menor, sin fluido eléctrico aumenta la delincuencia. Y la conclusión, para completar el silogismo, luego aumenta la delincuencia en el barrio. Se debe tener en cuenta también que en los entimemas, se encuentran construidos de manera en que la parte de la estructura que le falta tiene que ser ya como inferida, ¿no? Tiene que ser
pues es usualmente una proposición pues, de uso común que al escucharse a veces con frecuencia puede de pronto como inferirse y no pues se tiene duda de completar pues dicho silogismo porque ya pues la estructura del silogismo se ha venido como que repitiendo entre las masas, ¿no? Y al completar la estructura también dentro del silogismo, el hablante debe tener en cuenta que pues este pedazo de la estructura faltante debe ya como que suponerse sin temor a caer en un error, puesto que de ese modo ya pues sería para el oyente tomar ese silogismo ya más verdadero, ¿no? con más veracidad. Pasamos al epiquerema. Bueno, el epiquerema es un tipo de silogismo en el que una o dos premisas poseen una justificación o demostración. ¿Con qué fin? Para que sea o se vea como un silogismo más veraz, para que esa demostración tenga de pronto algún peso en la veracidad del silogismo. Esta es la estructura, que sería premisa mayor, P porque, esa sería la justificación, PM, que es premisa menor, P porque, justificación, y C, que es la conclusión, luego C. Ajá. Ejemplos. Primer ejemplo. Todo ciudadano colombiano tiene derecho a votar. Ahí va la explicación, la justificación. Puesto que así lo rige el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia. Ya. Premisa menor. Pedro es ciudadano colombiano, puesto que así lo determina su acta de nacimiento avalado por la Registraduría Nacional. Conclusión. Por lo tanto, Pedro tiene derecho a votar. Ya. Sencillo. Ahí se ven las dos justificaciones. Ahora, en este silogismo no, las dos pues, premisas no deben tener justificación. Puede ser una sola también, como en este ejemplo en el que se dice, premisa mayor, el adivino predijo mi futuro, justificación, ya que ayer barajó mis cartas y aquello que dijo que acontecería, aconteció. Esa es la explicación de por qué el adivino predijo mi futuro. Ahora, todos los que predicen el futuro hacen pacto con el diablo. Conclusión, el adivino hace pacto con el diablo. ¿Por qué? Porque predice el futuro. Ya. Más nada. Sencillito. Polisilogismos. Bueno, los polisilogismos es una cadena de silogismos en que la conclusión de uno sirve como premisa del siguiente. Es decir, la conclusión del primer silogismo pasa a ser, ¿no?, sea premisa mayor o premisa menor del siguiente pues, silogismo, ¿no? Eso ya depende si es progresivo o regresivo. En el progresivo, la conclusión del silogismo anterior cumple la función de premisa mayor. ¿Cómo así? Aquí vemos en el ejemplo. Premisa mayor. Todos los animales pueden nadar. Premisa menor. Los tiburones son animales marinos. Conclusión. Luego, los tiburones pueden nadar. Ahí vemos que la conclusión pasa a ser premisa mayor del siguiente silogismo, que sería premisa mayor, los tiburones pueden nadar, premisa menor, los animales que pueden nadar tienen branquias, conclusión, los tiburones tienen branquias. Ya. Ahora otro ejemplo, premisa mayor, Jorge Luis Borges fue un gran escritor de literatura hispana. Premisa menor, todos los grandes escritores merecen un premio Nobel. Conclusión, Jorge Luis Borges merecía el premio Nobel. Y esa conclusión pasa a ser premisa mayor del siguiente silogismo. Jorge Luis Borges merecía el premio Nobel.
Luego, premisa menor, merecer el premio Nobel no te hace el mejor escritor hispanohablante. Luego, Jorge Luis Borges no fue el mejor escritor hispanohablante. Sencillo. Sencillo. Progresivo, repaso. La conclusión del silogismo anterior pasa a ser premisa mayor. ¿Sí se ve? Bueno. Ahora, polisilogismo regresivo. En el polisilogismo regresivo, en la conclusión del silogismo anterior pasa a ser premisa menor del siguiente silogismo. Ejemplos. Aquí, premisa mayor. Todos los buenos deportistas ganan muchas medallas. Premisa menor. John es buen deportista. Conclusión. John gana muchas medallas. Vea que la conclusión pasa al siguiente silogismo y leemos. Premisa mayor. Todos los deportistas que ganan muchas medallas son becados por el gobierno. Premisa menor. John gana muchas medallas. Conclusión del silogismo anterior. Y ahora conclusión. John será becado por el gobierno. Y así podremos construir otro silogismo después con esta misma conclusión y seguir haciendo polisilogismos regresivos casi que infinitamente. Premisa mayor. Segundo ejemplo. Todos los hombres volvemos a la vida a través de la reminiscencia. Premisa menor. Al volver a la vida a través de la reminiscencia, reencarnamos en animales. Suena bonito. Conclusión. Todos los hombres reencarnamos en animales. Ahora, vea esa conclusión. ¿Para dónde pasa? Premisa mayor. Los animales son seres puros, libres de pecado consciente. Premisa menor. Todos los hombres reencarnamos en animales. ¿Sí ve? Conclusión de del silogismo anterior. Y todos los hombres reencarnamos en seres puros, libres de pecado consciente. Esa sería la conclusión. ¿Ya? Sencillo. Repaso. En el polisilogismo regresivo, acá la conclusión del primer silogismo pasa a ser premisa menor del siguiente silogismo. Más nada. Sorites, del término soros, de montón, de pila. Ya veremos por qué. El predicado de la primera premisa, preste la atención, pasa a ser sujeto de la segunda. El predicado de la segunda a ser sujeto de la tercera y así sucesivamente. La conclusión se determina a partir del sujeto de la primera premisa y el predicado de la segunda. Un poquito embolatado, vamos a explicarlo. ¿Ya? Entonces, la estructura vendría siendo así. A es B. Entonces, B, que es predicado de la primera premisa, pasa a ser sujeto de la segunda. ¿Sí? Entonces sería B es C. Entonces luego C pasa a ser sujeto de la otra premisa. Entonces C es D. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es el sujeto, ¿sí ve? De la primera premisa y el predicado de la última premisa, ya dicha antes de la conclusión. Un ejemplo. Todos los hombres son adúlteros. ¿Ya? Luego, todos los adúlteros son embusteros. ¿Sí vio? De adúlteros a adúlteros embusteros. Luego, todos los embusteros son pecadores. ¿Ya? Todos los pecadores van al infierno. ¿Ya? Conclusión. Todos los hombres van al infierno. ¿Sí ve? Segundo ejemplo. Sara toma mucho alcohol. ¿Sí? Tomar mucho alcohol causa lesiones hepáticas. Las lesiones hepáticas causan cirrosis y la cirrosis causa la muerte. Por lo tanto, Sara morirá. Ya un poquito radical, sí, pero de eso se trata. Facilito. Silogismo hipotético o condicional. Bueno,
Silogismo hipotético es un silogismo en el cual la premisa mayor es una proposición hipotética o condicional, pone una condición. La menor afirma si la hipótesis se cumple o no, es decir, está dando un hecho a partir de la hipótesis. Y la conclusión afirma o niega la relación según sea el caso de las premisas anteriores. Ya, existen dos modos de silogismo hipotético. ¿Sí? Está el modus ponens, primer modo, ponens, que viene del término ponere, de afirmar, ya veremos la relación. En el modus ponens, si se afirma el antecedente, se afirma el consecuente. ¿Cómo así? Aquí veremos en la estructura, ¿sí? La premisa mayor, el antecedente, ¿sí? Es, en este caso, este. Y el consecuente, esta es la premisa mayor hipotética. Entonces, premisa menor, se está afirmando el antecedente. ¿Ya? Se afirma el antecedente como un hecho. Luego, en la conclusión, se afirma el consecuente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se afirma el antecedente. Ejemplos, para que sea más entendible. Premisa mayor, cuando Teresa gane la maratón, ahí viene el consecuente, podrá cobrar su premio. ¿Sí? Premisa menor, Teresa gana la maratón. ¿Sí? Ahí está afirmando el antecedente. Conclusión, luego podrá cobrar su premio. ¿Sí o no? Afirma el consecuente. Ahora, premisa mayor, los habitantes que residen a orillas del arroyo deben mudarse para que el arroyo no arrase con sus casas. Premisa menor, ¿sí? Los habitantes que residen a orillas del arroyo se mudaron. ¿Sí? Ahí está afirmando el antecedente. Y la conclusión, luego el arroyo no arrasó con sus casas. Ya. El arroyo no arrasó con sus casas. Listo, facilito. Ahora, modus tollens. Bueno, en el modus tollens, la premisa menor se niega el consecuente de la premisa mayor y la conclusión es la negación del antecedente. ¿Ya? Entonces, estructura. Premisa mayor. Aquí vemos el antecedente. ¿Sí? El antecedente en la premisa mayor, entonces X acá es hipotética y la premisa menor es no X, o sea, niega el consecuente. Niega el consecuente. Conclusión, luego, no SP. ¿Ya? Está negando el antecedente. Ejemplos. Si no dejas de comer dulces, te saldrán más caries. ¿Sí? Premisa menor. No te salieron más caries. Está negando el consecuente. Por lo tanto, dejaste de comer dulces. ¿Ya? Está negando el antecedente. ¿Sí? Otro ejemplo. Si los estudiantes de la universidad no fuesen muy tibios, viviéramos otra realidad. Luego, premisa menor, no vivimos otra realidad. ¿Ya? Luego, los estudiantes de la universidad son muy tibios. ¿Sí vio que niega el antecedente? Ya, sencillito. Silogismo disyuntivo. Bueno, en el silogismo disyuntivo la premisa mayor se encuentra constituida por una disyunción. ¿Qué es una disyunción? ¿Qué es una premisa disyuntiva? Es aquella que te da una escogencia entre dos elementos. Por ejemplo, o me como un helado o me como una paleta. ¿Ya? Eso es una disyunción entre dos elementos. Existen dos tipos, que es el silogismo disyuntivo estricto y el disyuntivo lax. Empecemos por el disyuntivo estricto. El disyuntivo estricto hace parte, pues lo constituye
disyunción exclusiva en la primera premisa. Recordemos que una disyunción exclusiva es aquella que excluye uno de los elementos. No pueden ser los dos elementos a la vez, por eso se llama exclusiva, porque debe excluir uno de los dos elementos. O es una cosa o es la otra. ¿Ya? Entonces acá la estructura, premisa mayor, X o Y. Debemos tener en cuenta también que en el disyuntivo estricto, la premisa menor puede ser tanto negativa como positiva. No. Premisa mayor, X o Y, que es una disyunción. Ahora, premisa menor, no Y, ¿ya? Que es una premisa negativa. Y la conclusión, que es luego X, ¿ya? Que es una conclusión positiva. ¿Listo? Acá si la premisa menor es negativa, pues la conclusión pasa a ser pues positiva. Un ejemplo, los amigos de mi hermana o son punks o son cumbieros. Premisa menor, no son cumbieros, ya, ahí se está haciendo una negación del segundo elemento, ¿sí? Y conclusión, luego está afirmando el primer elemento. ¿Por qué? Porque negó el segundo, o sea, debe afirmar el primero, ¿sí? Luego, son punks. Ahora, si la premisa menor es afirmativa, premisa mayor X o Y, esa es la disyunción, premisa menor X, que es la premisa afirmativa, luego conclusión, no Y, ya está negando, excluyendo el otro elemento. Entonces, conclusión, eso es una conclusión negativa. Ejemplo, premisa mayor, ¿el hijo que esperas es de tu esposo o es de tu amante? Ya. Premisa menor, está negando el primer, afirmando el primer elemento, es de tu esposo. Conclusión, luego, no es de tu amante. Si ve cómo excluye, ¿no?, uno de los elementos, ¿sí? O es de tu esposo o es de tu amante. En este caso no es de tu amante, sí, porque se está negando la conclusión. Ya. Bueno, silogismo disyuntivo laxo. En el silogismo disyuntivo laxo, la premisa menor suele ser, bueno, siempre una premisa negativa, puesto que de no ser así, excluiría el elemento E en la conclusión, el otro elemento en la conclusión. Como así, vemos acá en la estructura, la premisa mayor es una disyunción, en este caso una disyunción exclusiva. ¿Qué es una disyunción inclusiva? Bueno, una disyunción exclusiva es una premisa donde pues existen dos elementos, pero entre esos dos elementos pues pueden ocurrir al mismo tiempo, pueden ser también al mismo tiempo. No como en la disyunción exclusiva, en la que sí o sí debe ser uno de los elementos, ¿ya? Entonces, en la exclusiva sería o estás vivo o estás muerto, por ejemplo. Y una disyunción inclusiva sería tú hablas español o hablas inglés, ¿ya? Puesto que un ser humano pues también puede hablar dos idiomas al mismo tiempo, ¿no? Entonces por eso sería inclusiva, porque puede ser también los dos elementos al mismo tiempo. La premisa menor sería la negación de uno de los dos elementos, siempre una premisa negativa, y la conclusión sería ya la afirmación del otro elemento, ¿sí? Siempre una conclusión positiva. Ya, acá en el ejemplo se ven, premisa mayor, los niños usan pantalón o usan camisas. Premisa menor, no usan falda. Conclusión, luego usan pantalón. ¿Ya? La graduación de pregrado será celebrada el jueves o el viernes. Luego, premisa menor, no será celebrada el jueves. Y conclusión, por lo tanto, la graduación de pregrados será celebrada el viernes. ¿Ya?
Ahí vemos cómo se hace la negación de uno de los elementos en la premisa menor y la afirmación de el otro en la conclusión, ¿no? En la escogencia. Pero sin embargo son dos elementos que pueden también puede suceder al mismo tiempo, ¿no? La graduación de pregrado puede ser tanto el jueves como el viernes y los niños pueden usar tanto pantalón como camisa, ¿ya? Ahora, el dilema. Bueno, el dilema es un tipo de razonamiento que combina el uso de proposiciones hipotéticas o condicionales y proposiciones disyuntivas. Bueno, ya sabemos que las disyuntivas son estas que, entre dos elementos, ¿no? Bueno, existe el dilema constructivo complejo, que esta sería la estructura del dilema constructivo complejo, en el que dice que en la premisa mayor dos premisas hipotéticas son diferentes entre sí, ¿ya? La premisa menor es una premisa disyuntiva que está formada por los antecedentes y la conclusión es una premisa disyuntiva formada por los consecuentes. Entonces la estructura sería así: A entonces B, C entonces D. En la premisa mayor son dos premisas hipotéticas, ¿ya? En la premisa menor es A o C, ya esta es disyuntiva, si se ve que es A o C, los antecedentes, la premisa menor, y luego la conclusión que es B o D, ya que estos serían los consecuentes de la premisa mayor. Ejemplo, si el dictador sube al mando, ahí va el consecuente, moriremos. Y segunda parte de la premisa mayor, si el dictador no sube al mando, consecuente, nos salvaremos. Ahora, premisa menor, el dictador sube o no sube al mando. Ya, este sería los antecedentes, ¿no? Una premisa disyuntiva entre los antecedentes. Se está dando pues los dos elementos, una escogencia. Y la conclusión, que sería o moriremos o nos salvaremos, ¿ya? Sería los consecuentes. Ahora, dilema constructivo simple. En el dilema constructivo simple, la premisa mayor se encuentra constituida por dos premisas también hipotéticas. Recordemos que en el dilema las premisas mayores son siempre hipotéticas. La premisa mayor son dos premisas hipotéticas con antecedentes diferentes, pero con mismos consecuentes. Ya, ¿cómo así? A entonces B, ¿sí? C entonces B, ya, mismo consecuente. Ahora, premisa negativa, disyunción que está formada por los antecedentes. Sería A o C, ¿sí? A o C. Y en este caso, la conclusión es una disyunción que sería los consecuentes que son iguales. ¿Ya? Ejemplo. Premisa mayor. Si John va a la fiesta sin permiso, su mamá lo regañará. Segunda parte de la premisa mayor. Si John pide permiso para ir a la fiesta, su mamá lo regañará. Premisa menor. John va a la fiesta sin permiso o pide permiso para ir a la fiesta. ¿Ya? Estamos viendo una disyuntiva, ¿sí?, de los antecedentes. Y la conclusión, que sería o su mamá lo regaña o su mamá lo regaña. Ya, si va a la fiesta sin permiso, lo regaña. Y si pide permiso para ir a la fiesta, también lo regaña. La conclusión luego sería que su mamá lo regaña. Ya, más nada. Bueno, está el dilema destructivo complejo, ¿sí?, en el que la premisa mayor son dos premisas hipotéticas también diferentes, diversas,
¿Sí? La premisa menor es una disyunción, que es una negación de los consecuentes. ¿Sí? O sea, no B o no D. Y acá sería la conclusión una disyunción, que sería la negación de los antecedentes. ¿Ya? O sea, luego no A o no C. ¿Sí? Entonces, premisa mayor. Ejemplo, si el tipo de sangre es A positivo, significa que el niño es mi hijo. Primera parte de la premisa. Segunda parte, si el tipo de sangre es O negativo, significa que el niño no es mi hijo. ¿Ya? Dos premisas diferentes. Entonces, premisa menor, o el niño no es mi hijo, o el niño es mi hijo. ¿Ya? Aquí está negando los consecuentes. Se tiene que también tener en cuenta que cuando se hace la negación de una negación, pues pasa no a afirmarse. ¿Ya? Aquí como se ve en el segundo elemento, ¿no? Significa que el niño no es mi hijo, entonces pasa a ser aquí en la premisa menor, o el niño es mi hijo. ¿Ya? Entonces en la conclusión sería, o el tipo de sangre es A positivo, o el tipo de sangre es O negativo. ¿Ya? Entonces, dilema destructivo simple. Premisa mayor. En la premisa mayor esto lo constituyen dos premisas hipotéticas que tienen consecuentes diferentes, pero poseen mismos antecedentes. ¿Ya? La primera parte de ambas premisas son iguales, pero la segunda parte de ambas premisas son diferentes. La premisa menor es una disyunción, que es una negación de los consecuentes. ¿Ya? Sería no B o no D. ¿Sí? Y la conclusión, que es una disyunción, que es la negación de los antecedentes, lo que ya dijimos que son iguales, que son los mismos. ¿Ya? Un ejemplo. Si compro una bicicleta, en la premisa mayor llegaré temprano al trabajo. Luego, si compro una bicicleta, ahorraré gasolina. Ya, ahí vemos como los dos antecedentes en la premisa mayor son iguales. Y en la premisa menor, o no llego tarde al trabajo, o no ahorro en gasolina. Está haciendo una negación de ambos consecuentes. Ya. Y por último la conclusión, que es una negación también de los antecedentes, o no compro una bicicleta, o no compro una bicicleta. Conclusión, luego no compro una bicicleta. Y listo.